Ahora, van a haber audiencias preliminares, van a haber audiencias donde va a existir una conferencia entre los fiscales del que está manejando el caso y los abogados defensores. También existe la parte donde los fiscales tienen que empezar a entregar ciertos documentos donde ellos pueden llegar a demostrar cuáles son las evidencias que existen en contra de estas personas para ver si realmente ellos cometieron este delito o no. Entonces, ahora que se juega un papel muy importante donde los abogados tienen que empezar a recibir documentos que es llamado como el discovery, que todavía estamos en una etapa muy iniciativa, pero eventualmente los fiscales van a tener que empezar a entregar ciertos documentos para ellos poder demostrar las evidencias que tienen en contra de estas personas. Ahora, ¿cuánto tiempo pudiera durar todo este proceso? Esto es un caso que se puede llegar a demorar hasta años. Puede llegar a demorarse 1 año, puede llegar a demorarse 2 años. Todo depende si las personas, en este caso los acusados, junto con sus defensores, en este caso los abogados, deciden ellos ir a un juicio para demostrar su inocencia, o básicamente llegan a un arreglo con los fiscales donde ellos se declararían culpables basado en los cargos que ellos tienen en este momento. Pero esto es un proceso donde se puede llegar a demorar, como te dije, puede llegar a demorarse 1 año, 2 años, o puede llegar a demorarse meses, dependiendo de cuál sea la resolución que tengan entre los abogados defensores y los fiscales. Ahora, para nuestro público en Latinoamérica, ¿qué tan graves son estas acusaciones según la ley de Estados Unidos? Muy graves. Estamos hablando que estas personas están enfrentando un mínimo de 10 años basado en los cargos que ellos tienen, hasta vida en cárcel. Imagínate la gravedad de un caso de esta magnitud, donde la persona puede llegar a enfrentar el resto de su vida, pasar el resto de su vida en una prisión aquí, federal, en los Estados Unidos, por estos cargos que tienen. Sobre todo porque son personas jóvenes, 29 y 30 años. Ahora, generalmente en este tipo de casos que tiene que ver con el narcotráfico, y hay que recordar que cuando estamos hablando de drogas no solamente es el hecho en sí, sino lo que acarrea estas drogas. Son delitos graves que pueden ocasionar no solamente la delincuencia, el tráfico de drogas, sino inclusive hasta la muerte de muchos jóvenes. Pero en estos casos que tiene que ver con droga, ¿se puede llegar o es usual que se llegue a algún tipo de arreglo para reducir la condena? Sí, muchos casos federales, esto es algo que muchas personas no saben y bueno, que lo sepan, los casos federales, muchos de ellos se arreglan y llegan las personas, los acusados, a tener una sentencia más baja a lo que le correspondería basado en los cargos, siempre y cuando exista un tipo de cooperación. Los casos federales, muchos de ellos las personas cooperan con los fiscales y con los agentes, donde en base a esta cooperación, los fiscales estarían dispuestos a darle un acuerdo de cooperación, el cual le entregan una carta que es muy conocida aquí como la 5K, el cual le da una recomendación, los fiscales le dan una recomendación al juez para que este juez le dé una sentencia mínima basada en esa cooperación que estos acusados dieron junto con los fiscales. O sea, es como un equipo, es como un trabajo que hicieron entre ellos, entre los acusados, entre los fiscales, para que estos fiscales pudieran obtener una información con respecto a cualquier otro tipo de persona que haya estado envuelto en el caso que no ha sido arrestado todavía. O también existe una manera de que el juez le dé una sentencia un poco más baja, dependiendo si la persona está de acuerdo a asumir la responsabilidad de los cargos, a aceptar la culpabilidad y declararse culpable sin tener que ir a juicio y asumir esa responsabilidad, como te dije al principio. También la guía de la tabla federal existe, le da la posibilidad de una sentencia un poco menor. Ahora, según información de la DEA, de los que estaban, por supuesto, involucrados en este arresto, los tienen grabados, los tienen filmados, esto fue un trabajo de tiempo. ¿Qué pueden hacer los abogados de la defensa, en este caso, del hijo de crianza y sobrino de la primera dama de Venezuela? Bueno, no sabemos de dónde vienen esos videos, primero que nada. No sabemos si realmente ellos están en esos videos. Esto es algo donde tendría que ser demostrado por tanto de la DEA como los fiscales. Existe la posibilidad, los abogados defensores, de someter ciertas mociones legales pidiendo que estos videos no sean admitidos en el caso, porque habría que saber exactamente cómo se produjo el video, cuál fue la persona, el experto realmente encargado de producir ese video, si fue legal, no fue legal, si se
rompieron los derechos legales de las Claro. personas al haber influido, ¿perdón? Todo esto- Exacto, correcto. Tiene que ver hay que verificar, ¿no? Qué tan ciertos, qué tan reales son estos videos para poderlos presentar en una corte como parte, ¿no? De una acusación. Ahora, estos hombres mostraron pasaportes diplomáticos y se identificaron como hijo y sobrino de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y más allá que si debían o no tener derecho a un pasaporte diplomático, me gustaría que me contestara rápido, se lo agradecería. En casos de droga, ¿cómo funciona un pasaporte diplomático? Bueno, todo depende. Si el pasaporte diplomático como tal, hay dos categorías, si mal no me equivoco, de diplomacia con respecto a pasaportes. Estas personas no estaban en una función diplomática. Si ellos estaban haciendo una función diplomática en el país donde ellos se encontraban, existe el convenio entre ese país, en este caso Haití y Venezuela, pues entonces ellos estarían protegidos diplomáticamente. Pero hay otro tipo de diplomacia que contienen esos pasaportes donde las personas están nada más, como quien dice, en trayectoria para hacer algo donde no les da la protección diplomática. Ellos no estaban ejerciendo una función diplomática en el país donde se encontraban y es por eso que no tienen esa protección. No tienen esa inmunidad. Bueno, No pues tienen la muchísimas inmunidad. gracias, abogado. Exacto, sí, muchas gracias al abogado criminalista Roger Asmar por la información que nos ha dado el día de hoy. Que tenga buen día.